Pero cuando nosotros dejamos de soñar, dejamos de vivir por algo que nos enfoque, que nos dé claridad hacia dónde vamos, el mundo se vuelve el mundo de los demás. Y cuando nos volvemos el mundo de los demás, pues quedamos seres humanos muy vacíos. Y eso fue justamente lo que a mí me pasó. En un día me dicen, mami, el amor nunca está en juego, pero nos estás haciendo mucho daño, no te reconocemos. No sos la mamá que nosotros habíamos tenido. Que sí, la gente juzga muchísimo y nadie ve el dolor. Es lo que acabas de decir, palabras sabias. Es que yo no sé cómo haces, porque yo sin mis hijos me moriría. Y fue una cosa que me clavó en el corazón porque ella no quiere más a los hijos que yo. Al final de cuentas, nosotros vinimos a este mundo y nos vamos de este mundo solos. Claro. Y nosotros sí podemos sin nuestros hijos, con mucho dolor. Ese intentar es la acción que necesitamos para salir de la zona de confort, que en la zona de confort nunca vamos a crecer. Sanar es ser feliz. Cualquier cosa que nos haya traído otra etapa de nuestra vida es poder hablarla hoy en día, poder sacarle provecho, redefinirla, como digo, conscientemente y poder unirla a la persona que queremos ser de aquí en adelante. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Inspírate Podcast. Hoy tenemos como invitada a doña Karina Fischer. Doña Karina es conferencista, facilitadora de talleres grupales y creo que también en terapias con coaching de 1 a 1, ¿verdad, doña Karina? Correcto. Hay una parte importante y me parece que es crucial y que usted habla mucho en el libro. Aquí tengo el libro, se los voy a enseñar también. Una decisión que lo cambia todo y vamos a estar hablando un poco del libro, doña Karina. Yo lo tengo todo rayado y todo marcado. Me encantó mucho el libro. Me encanta. Hay una parte crucial, es que usted desde niña quería ser actriz y llegó un momento importante en 5º año de escuela, ¿verdad? ¿Me puedes comentar un poco qué pasó ahí y qué nació a partir de ese momento? Sí, bueno, como bien lo decís, yo me recuerdo de la Karina antes de 5º grado y me acuerdo de una niña súper alegre, súper feliz, bailaba, cantaba, recitaba, seguro era esa típica niña necia, ¿verdad? Que todo el mundo decía que pega, pero bueno, esa era yo. Cuando llego a 5º grado, hay una asamblea, en ese momento se decían así, que son un show, ¿verdad? Que vamos a hacer toda la escuela porque vienen unas personas importantes. Y las personas importantes eran unos señores de la municipalidad, muy importantes. Y la profesora dice, todos van a salir en 1 obra de teatro. Imagínate, Luis, para una chiquita que lo que quería era ser actriz. Yo escuché eso y yo dije, voy de principal. O sea, qué emoción. Llegó a mi momento, ¿verdad? Inmediatamente la profesora dice, menos vos, Karina. A vos después veo qué te pongo a hacer. Y me puedo acordar de ese momento como un momento de mucha humillación, yo solo quería que la tierra me tragara. Las caras de todos mis compañeros hicieron así, ¿verdad? ¿Por qué ella no y nosotros sí? ¿Qué tiene Karina diferente? Y yo hoy todavía tengo la mirada de mis compañeros viéndome de esa manera. Ciertamente me hice chiquitita en ese momento. No pregunté por qué no. No cuestioné por qué no. Simplemente adentro mío se creó una gran creencia a partir de ahí y fue con la creencia que viví por muchísimos años de mi vida, más de los que hubiera querido, ahora que lo veo en retrospectiva, de que yo no servía, de que yo no era y no había venido a este mundo para triunfar, que ese gran sueño que yo tenía era un imposible y que realmente para lo que yo estaba era para servir a los demás, para que los otros pudieran serlo. Porque el día que sucede el gran evento, ¿verdad? Que decir que fueron 15 días después, a mí me pusieron a servir los frescos de la gente importante y de mis compañeros. Entonces, en mí se instauró una creencia que fue, viniste a servir, no viniste a ser 1, 2 ni 3, viniste a ayudar, a ser puente para que otros triunfen, lo cual no suena mal del todo, porque yo creo que todos de alguna manera somos puentes. Claro. Pero cuando nosotros dejamos de soñar, dejamos de vivir por algo que nos enfoque, que nos dé claridad hacia dónde vamos, el mundo se vuelve el mundo de los demás. Y cuando nos volvemos el mundo de los demás, pues
quedamos seres humanos muy vacíos. Y eso fue justamente lo que a mí me pasó. Y renuncias a vos porque, claro, como propósito de vida, muchas veces venimos a servir también, ¿verdad? Así es. De acuerdo a nuestros gustos, posibilidades, dones. Pero empezaste también como a servir porque empezaste también en un rol de familia también, de hijos, en donde empezás como a renunciar vos a lo que te todo. llena y empezás como a tener como una, yo le llamo como una muerte silenciosa, ¿será? En donde vas como drenando poco a poco. Desde ese momento te dejaste como de reconocer, digamos. Totalmente. O sea, yo creo que yo me comienzo a dejar de reconocer desde muy jovencita en la adolescencia. De hecho, me hago una adolescente muy extraña. Yo ahora me veo para atrás y digo, qué rara. Porque yo organizaba todo. Tenía que ser ese puente, ¿verdad? Que ayudara a todo el mundo a organizar, la pelotera, todo. Pero yo no iba. Porque yo no me sentía que yo era parte de. Entonces, mis compañeros me acuerdo que llamaban a mi casa, en esa época obviamente llamábamos a las casas, era, ¿por qué no vas a venir? No, es que no me dejaron. Mentira. O sea, mis papás ni se enteraban. A todo esto yo nunca le conté a mis papás tampoco. Si no era, cualquier excusa estaba buena, cualquier excusa era buena. Y realmente comencé a crear también una doble personalidad en mentir. Mentía mucho, me inventaba muchos cuentos para justificar que yo no iba a ir, porque la justificación al final para mí era ellos sí, yo no. Yo ya hice mi parte. Mi parte no es ir a disfrutar, hacer parte del vacilón, hacer parte de lo bonito. Mi parte ya sucedió. Y me fui aislando y creando como una Karina que nadie reconocía, pero tampoco la reconocía yo tampoco. Y entonces ahí empiezan todo lo que son carencias, limitaciones. Totalmente. Yo tengo una vida social, pero al mismo tiempo me quito la vida social. Tengo para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Dictadas por mí misma, no por nadie más. Y algo muy importante en la vida que es, tenías actitud, pero no esa actitud de papel protagónico que te quitaron en ese momento, ¿verdad? Sí, y ahí lo más triste es que tal vez tengo que admitir que no me lo quitaron, me lo quité yo. Yo decidí quitármelo. La profesora nunca dijo por qué. Y muchos años después creo tener la respuesta, porque nunca se la pregunté, pero yo tengo una dislexia severa. Posiblemente no leía muy bien y me costó mucho el colegio y la escuela, el estudio me costó mucho, pero nunca me lo diagnosticaron. Claro. Lo cierto es que ella no dijo, vos no servís para nada, vos no podés, vos simplemente dijo, vos no. Y de ahí yo me crié, que creo que es lo que nos pasa a casi todos, ¿verdad? De una frase, de una creencia, de un instante o una situación que nos pasa, creemos y nos hacemos un personaje que es basado en eso y no en realmente la persona que somos. Pero ese personaje puede durarnos por muchos años de nuestra vida y en muchas ocasiones, y muy triste, toda la vida. Claro, porque creo que también siempre en la vida todos tenemos máscaras, ¿verdad? Yo puedo llegar aquí muerto de risa, vacilando, pero puede ser que por dentro venga con un tema terrible de depresión, ¿verdad? Pero yo pongo esa máscara para que socialmente normalizar y que todo el mundo me vea bien, a pesar de que yo lleve la procesión por dentro. Y a veces no integramos el ser humano que somos, ¿verdad? Entonces, como me va bien en una parte, entonces no me importa la otra. Y al final de cuentas somos integrales y el balance tiene que estar en todas las partes del ser humano. Y la falta también de comunicación, porque en el libro hablabas inclusive que no había, por ejemplo, te fuiste para El Salvador con tu familia, pero no hubo una explicación a tu edad por qué era ese viaje, por qué no salías en el papel, por qué repartías agua. Entonces no había una responsabilidad tal vez directa, pero sí había una falta como de empatía y de comunicación que creo que es tan importante en las relaciones, ¿verdad? Totalmente. Ni yo preguntaba ni a mí me explicaban. Yo era como la chineada de la casa, como que era la chiquita. Y supongo que pues todo el mundo decía, esta entendió o no entendió y no importa. Lo cierto es que mi sentimiento de no ser importante también se refuerza con esa falta de comunicación familiar, con esa falta de comunicación de todo en general en mi vida. Yo no preguntaba y nadie me explicaba. Y llega el matrimonio. Llega el matrimonio, llegan los hijos. Yo soy muy de familia. La verdad que es uno de mis valores principales. Amo a mi familia. Y a mi familia, pues mis padres y mis hermanos también. Claro. Nunca me hubiera visto sin familia. La verdad que siempre
era un gran sueño de mi vida. Me caso con esta forma de pensar, que como te digo, no era un vacío personal, no era con lo que hicieran los demás, era un vacío mío de no sentir que yo tenía un espacio como Karina persona, sino yo tenía espacios como Karina mamá, como Karina esposa, como Karina hija. Fui la mamá más dedicada, fui la esposa más dedicada. A la vista de todo el mundo, mi vida era perfecta, ¿verdad? Tiene todo súper bien, mis papás, mis hermanos, amigos, pero yo no tenía una identificación conmigo y yo odiaba lo que yo veía. O sea, yo era súper bien para todo el mundo y yo llegaba, me veía en el espejo y hacía así, literal. Yo decía, no me quiero ver, yo me odio, yo soy horrible. ¿Quién soy? Me hacía esas preguntas y no tenía ninguna respuesta al respecto. ¿Y nunca lo comunicaste? Nunca. No. Nunca lo comuniqué. ¿Te daba pena o...? Creo que ese mismo sentimiento que se me inculcó en ese momento que la profesora dice eso de humillación era lo que yo siempre sentía. ¿Por qué lo voy a decir si yo en realidad no tengo por qué decirlo? No es importante para los demás. Lo importante es que todos ellos están bien y yo soy el puente para ellos. Entonces sí, fue una cosa que nunca dije. Yo siempre he sido como muy activa y me encanta trabajar, me encanta hacer cosas. Entonces en la época de la maternidad, chiquitos, no tenía un trabajo empresarial, digamos, pero emprendí en muchas cosas. ¿Hacías queques? Hacía queques de novia, y como me iba bien, yo mismo me lo saboteaba. Me acuerdo que mi esposo me decía, pero Karina, si te está yendo súper bien, ¿por qué lo vas a dejar? Porque te estoy quitando tiempo a vos, porque le estoy quitando tiempo a los hijos. O sea, de alguna manera yo justificaba el que yo no podía triunfar. O sea, ¿por qué a mí me iba a ir bien si yo estaba destinada a ser siempre por debajo? O sea, nunca es estrella, nunca escena, nunca jamás la que brillaba, sino que era la que hacía que los demás brillaran. Y llega un momento de la relación en donde ese abandono y todas estas situaciones que creo que es muy normal y que se habla muy poco en la sociedad de que todos en algún momento perdemos el rumbo para en ese proceso de vida, ojalá intentar recuperar el rumbo, ¿verdad? Empezás como una vida paralela. ¿Me puedes contar un poco de eso? Sí, digamos que empiezo la peor parte de mi vida, digamos definitivamente hoy puedo como ver las partes de mi vida muy claras y empiezo en la peor parte de mi vida. Ya mis hijos están grandes, o sea, ya están en la edad adolescente, además digamos que la peor edad para un muchacho entender una psicología muy extraña, porque la verdad que hasta la fecha lo hablo con mis terapeutas y todo, y todos nos reímos y decimos, sí, qué raro. O sea, de verdad que era una psicología muy extraña. Un día de estos vi un post que me encantó, que decía, la gente confundida hiere a la gente que más quiere. Y me encantó porque me sentí absolutamente identificada. Yo era una persona que crecí, y me desarrollé con una mentalidad muy confundida. Una mente confundida crea pensamientos confundidos, claro, y los resultados siempre van a ser confundidos. Entonces, de una forma de pensar muy confundida, siguiendo con el concepto, decido que tal vez si yo busco otro tipo de vida afuera, puedo como compensar esa Karina que no me reconozco, que no me gusta, que no es nadie en este mundo, y que ya en este mundo tan bonito que yo no tengo un lugar protagónico. Y decido tener una vida paralela, y lo que decido es darle vuelta a mi esposo. Y la verdad, nada que me sienta orgullosa, ni que me encante contarlo, pero gracias a Dios muy sanado, y entendiendo la persona que estaba siendo en ese momento y la persona que soy hoy, me gusta hablarlo, me gusta decirlo, claro, porque me volví, y eso es como a mí me gusta describirme, es que me volví como una adicta. Los adictos necesitan la recompensa inmediata, y eso es lo que te hace meterte en un círculo vicioso, y yo comencé a necesitar eso. Encontré, cuando uno está mal, encuentra mal, cuando uno está muy mal, encuentra muy mal, y cuando uno está pésimo, encuentra pésimo. Yo encontré todo eso y más. Encontré las palabras que necesitaba oír, encontré esa droga inmediata que me sacaba de mi mundo real, que no era malo, pero que yo estaba muy mal, y me hacía ver como que si yo era pues lo mejor que hubiera pasado sobre esta tierra, ¿verdad? Y me meto en un mundo muy vicioso, muy, muy vicioso, a donde paso más de 2 años a escondidas,
ya yo me enredaba entre qué era verdad y qué era mentira yo misma, porque ya no sabía quién era aquí, quién era allá, lo que había dicho aquí, lo que había dicho allá. Y hoy me describo como que me convierto en la actriz de mi propia vida y desgraciadamente para mal. Me convierto en una actriz en un lado y en el otro, a donde ni siquiera yo estoy segura de estar siendo protagonista, jamás, pero esa actriz secundaria que ni siquiera sabe qué es lo que quería. Pero sí, me quedo ahí por mucho tiempo. De hecho, mi esposo obviamente se da cuenta. Tenemos un divorcio muy duro, muy fuerte. Mis hijos se quedan al principio conmigo y son las primeras personas que me hacen entender y me dan la primer gran lección de vida para empezar en este tema de encontrarme y de comenzar a sanarme. Cuando ya llevábamos como 2 años en esto todo el proceso en general duró 7 años. En un día me dicen, mami, el amor nunca está en juego, pero nos estás haciendo mucho daño, no te reconocemos. No sos la mamá que nosotros habíamos tenido. No sé si antes eras la verdadera Karina o sos ahora, pero lo cierto es que aquí no podemos seguir y no podemos estar así. Y vamos a irnos a vivir con mi papá. Y mis hijos se van a vivir con el papá sin saber yo que a partir de ese momento tampoco toman la decisión también de no volver a tener comunicación conmigo ni un mensaje. Y lo hacen para protegerse ellos. Con el tiempo entiendo que los hijos nosotros no somos dueños de los hijos y los hijos tienen todo el derecho de tomar decisiones por su bien, claro. Cosa que yo no había tomado y ellos sí lo toman por ellos. Y no me vuelven a contestar por 2 años. Yo entro en una depresión profunda, comienzo ya hasta un tema de que no podía hablar, todo lo hacía llorando y la gente me daba la razón porque perdió a los hijos, tiene razón de llorar. Y sin darme cuenta, honestamente, sin darme mucho cuenta en esa mentalidad muy confundida y sin tener personas alrededor que me pudieran ayudar psicológicamente, pues caigo en una depresión muy, muy grande. Y ya cuando estoy muy mal es que busco ayuda. Doña Karina, ¿y cómo es vivir? Ahorita fuera de micrófono hablábamos un poco de eso. ¿Cómo se vive cuando la gente conoce tu peor error, pero no tu dolor? O sea, no tenés esa sensibilidad de entenderte un poco. Porque a veces también está el lado donde si esa persona no está bien, aléjese de esa persona y nos damos mucho socialmente de que rodéese de las 5 mejores personas y todo ese tema. Pero también eso no define o tu pasado no va a definir tu presente ni cómo vos puedes construir tu vida. Y porque también sos una persona de valores, sos una persona humana, una persona que siente. Inclusive leía también en el libro que te recomendaban hasta tal vez irte a otra parte de Costa Rica, por ejemplo, para iniciar una nueva vida. O sea, ¿cómo fueron esos momentos? Qué bonita pregunta, me encanta. Súper duros, Luis, muy duros, porque sí, la gente juzga muchísimo y nadie ve el dolor. Es lo que acabas de decir, palabras sabias. Fui súper juzgada, una sociedad muy pequeña, como dicen, pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Súper juzgada. De hecho, amigas me decían, qué pena, Karina, pero mi esposo no me deja andar con vos. Ni un café, ni nada. Y de repente yo era súper amiguera, ¿verdad? Y tenía miles de gente y de repente no tenía absolutamente a nadie. Y me acuerdo una vez, yo juego tenis, que llegué a jugar tenis y yo ya veía como que la gente ¿verdad? Como que era algo raro, algo pasaba, no lo podía como dimensionar, pero algo pasaba. Yo llegaba y todo el mundo cambiaba de alguna manera, ¿verdad? Hoy lo veo, ¿verdad? Las entiendo, ¿verdad? Pero es muy duro en el momento. Y me acuerdo que una de ellas me dijo, es que yo no sé cómo haces, porque yo sin mis hijos me moriría. Y fue una cosa que me clavó en el corazón porque ella no quiere más a los hijos que yo. Al final de cuentas, nosotros vinimos a este mundo y nos vamos de este mundo solos. Claro. Y nosotros sí podemos sin nuestros hijos, con mucho dolor. Pero somos seres humanos independientes y también tenemos que aprender a salir adelante. Y esa fue una pregunta que ella me hizo, a donde por primera vez yo tuve una respuesta muy fuerte. Y le dije, vos no querés más a tus hijos que yo.
y nosotros sí podemos sin nuestros hijos. Ahora, estar como yo no es agradable. Y es muy diferente a la pregunta que ella me había dicho, porque hizo ver como que no había esa maternidad en mí, ¿verdad? Pero fueron cosas que me fueron marcando de alguna manera y fui entendiendo que sí, que yo no era igual que ellas en ese momento y que realmente yo necesitaba irme separando de ciertos ambientes. Y hoy sigo separada de muchos ambientes porque creo que es parte de los grandes aprendizajes. Tenemos que aprender a estar con las personas que realmente tienen la misma energía que nosotros. ¿De qué decidiste alejarte? Me alejé de muchísimas cosas, pero de muchísimas. Yo hoy te puedo decir que mi vida social me sobran estas dos manos, ¿verdad? Claro. Pero a la gente que escojo, la escojo con todo el amor y el respeto y admiración que quiero tener a la par mía. El momento más difícil como mamá fue cuando ellos te dicen que el cariño no está en juego, o sea, que de verdad te aman, pero que no les hace bien estar a la par tuya. Sí, pero más que todo cuando fue pasando el tiempo. Sí, sí, pero como te digo, Luis, yo no dimensionaba tanto, o sea, yo no tenía una conciencia y por eso yo hablo hoy en día y lo que me especializo es en redefinir nuestra vida conscientemente. Necesitamos entender qué ha pasado en nuestra vida y por qué las personas que queremos toman decisiones alrededor de nosotros. Yo no tenía esa conciencia en ese momento. Comencé a tener esa conciencia conforme comencé mi proceso de transformación. Todavía en la depresión no lo entendía del todo bien. Y cuando me interno y realmente comienzo un verdadero proceso de reconocer lo que ha pasado en mi vida y comienzo a crear esa conciencia, es que entiendo esa parte. Entonces digo, sí, fue lo más duro, pero lo más duro ha sido pasar 2 años sin ser consciente. O sea, ¿cómo dejé pasar tanto tiempo cuando ya otra vez vuelvo a estar con mis hijos y me cuentan tantas cosas que han pasado en 2 años? Es una tristeza horrible de que me perdí una gran parte de sus vidas. Claro. Pero bueno, también tiene una recompensa porque ahora lo vivo más intensamente todo lo que vivo con ellos. Antes de hablar un poquito del autoconocimiento y la importancia de todas estas cosas, llega una persona muy importante a tu vida que es tu hermana y te da un consejo en donde hay un momento, ¿verdad? Un antes y un después de ese consejo. Ella te habla de que te habla una frase y te dice que tenés que volver a pararte sobre tus pies. ¿Cómo fue? Mi hermana es un ser de luz, definitivamente es maravillosa. Para mí es, bueno, Dios me la regaló. De verdad que así es. Y ha sido un gran ejemplo de vida. El que ella me ha dado, sobre todo en nuestra edad adolescente y inicios de la adultez, porque nuestros papás se divorciaron en esa época y ella tomó un mando que no le correspondía, tal vez le ha traído algunas consecuencias en su vida, pero para mi hermano y para mí fue maravilloso. Y nos hizo ser 3 personas que somos inseparables. O sea, creo que nosotros podemos estar claros de que todo el mundo puede desaparecer, pero nosotros siempre vamos a estar para nosotros. Bonito. Y mi hermana creó eso. Y en determinado momento, cuando yo estaba muy mal, y era ella la persona que le contaba todo, porque los papás, de cierta manera, uno siempre trata como de abrazarlos en el dolor, ¿verdad? Como de tratar de protegerlos, de que no se sientan tan dolidos con lo que yo estoy haciendo, que no sufran. Y aunque estaban muy enterados, había muchas cosas que no les conté y que tampoco entendían, ¿verdad? Y yo creo que lo hice mucho al propio, ahora que lo veo en retrospectiva siempre, porque yo de alguna manera quería protegerlos. Claro. Pero con mi hermana no, y mi hermana en algún momento ya se enoja conmigo y lo que me dice es, Cari, necesitas pararte sobre tus propios pies y comenzar a caminar en esta vida recta como algún día lo fuiste. Yo no sé si yo algún día lo fui. Hoy en día creo que no sé si lo había sido. Pero bueno, ella me dio ese valor. Y fue el día que yo tomé la decisión de que necesitaba ayuda. Ese día yo me vine para mi apartamento y me quedé con esas palabras dándome vueltas. Unos días antes también había tenido un encuentro con mi ex esposo para saber sobre mis hijos. Me había costado muchísimo tiempo que me atendiera. Me había hecho esta analogía también de la drogadicta y me había dicho, yo esperaba ver una persona muy bien, pero cuando te veo no te reconozco, porque esta vida la decidiste vos. Y entre lo que él me dice y lo que me dice mi hermana es donde digo, o sea, voy igual que los drogadictos, cada vez voy a necesitar más droga y cada vez voy a perder más cosas. Ya no sé ni qué iba a perder porque ya no tenía nada. Y es cuando comienzo a buscar esa ayuda de
de autoconocerme, de desarrollarme, de entenderme, de qué es lo que está pasando conmigo. Y ahí es donde decís internamiento. Internamiento que sale del más allá, literalmente. Nunca había tenido un contacto con una clínica de estas, nunca había tenido personas que estuvieran en una clínica de estas cercanas, nada. O sea, en realidad no tengo nada, pero a mí llega esa palabra y comienzo a investigar sobre lo que es un internamiento. Yo sí tenía como claro que un proceso de psicología, que ya había tenido varios, de cada 15 días y llegar y hablar y bueno, ya se acabó la sesión y váyase, no iba a ser suficiente, pero no sabía qué era lo que necesitaba. ¿Y por qué internamiento? O sea, ¿por qué decidiste, por ejemplo, el internamiento y no una psicóloga por aparte? O... Por eso, porque sentía que yo estaba más mal de eso, o sea, y que realmente necesitaba como... Estaba muy cansada, Luis, también. Estaba agotada de sobrellevar el peso del dolor que tenía. Estaba agotada. O sea, yo creo que esto es... Creo yo, no he estado ahí, pero creo yo que cuando una persona lleva una enfermedad por muchos años, ya llega un momento que decís, ya no quiero más, o sea, ya estoy cansada. Yo llegué a ese momento, toqué ese fondo y cuando encontré a estos psicólogos y me dijeron, necesitamos, y fueron unas palabras también muy sabias, necesitamos que te tires al precipicio y sepas que te vamos a atajar. Pero si no entras así para salvarte vos, no podemos hacer nada por vos. Y ahí, perdón, doña Karina, y ahí entra, y ahí te despojas. Totalmente. Era lo que quería. De la armadura, sí. Del peso, de la ausencia, y entras en soledad porque entras sola. Sola. No sabes si hay alguien pendiente de vos o no porque te das 90 días. Sí. Yo, o sea, en el camino que me llevaron mi mamá y mi hermana, me acuerdo como... Ahora lo puedo descifrar así como ir tirando el ego por todo lado, porque era otra vez esa humillación, un internamiento de ahí es duro. Es humildad ahí, o sea, sí, y el me ego acuerdo, a todo. Exacto, y me acuerdo como de entrar a la clínica y decir, bueno, aquí me lleno de humildad, no soy nadie, no tengo nada, y aquí solo toca comenzar a levantarse. Cuando uno toca a fondo, solo toca comenzar a levantarse. A mí me dieron un libro y me dijeron, leas este libro y llore los días que tenga que llorar. Y cuando pueda, se integra con nosotros. Yo lo comparo como cuando un día estuve internado unos días en el hospital y cuando te dan la bata del hospital, sos uno más de la cama 13, ¿me explico? Sí, así es. ¿Verdad? Y hay unas palabras, porque vos le pedís en tu libro a uno de los terapeutas que te escriba. Y una parte, ¿verdad? Y él te dice... no sé si anda por ahí, pero al inicio del internamiento llegaste con el alma cansada, con los ojos llenos de historias no contadas y con un corazón cubierto de capas. Eso a mí me impactó porque yo lo traslado a la vida de todos nosotros y a veces tenemos tantos miedos, tantas cosas no trabajadas, tanto sufrimiento por dentro con el corazón y tal vez sin una guía, sin una mentoría y estamos llenos de historias no contadas en nosotros. Así entraste. Ahí entré así, tal como lo describiste, pero muy clara, Luis, que yo quería realmente deshacerme de todas esas historias no contadas, que yo quería deshacerme de todos esos dolores no expresados, que yo quería estar bien. Y comencé a soltar todo, pero todo. Me acuerdo que cuando me hicieron la requisa, porque hacen requisas cuando entras, y después de unos meses te dejan salir a un día, es ahí más o menos como estar en la cárcel, va y viene, ¿verdad? Que cuando me hacían las requisas, yo lo ponía en analogía. A mí me encanta hacer analogías de la vida y yo siempre decía, bueno, esto es mi analogía. O sea, esta requisa significa que yo quiero estar así, requisada, o sea, ser un libro abierto, que nada sea un secreto. Estoy harta de tener secretos, mentiras, historias, dolores. Quería realmente sacar todo y así es como digo que esa humildad me llegó hasta mi alma y el ego desapareció y no volvió a estar. ¿Recuerdas alguna conversación difícil que vos tuviste con vos ahí? Miles, muchas, o sea, eran a diario. 3 meses
son muy poco tiempo en la vida normal y ahí se hace una eternidad. Se hace una eternidad y supongo que igual es en la cárcel, ¿verdad? Un día debe ser como un año vivido. Claro. Y así yo describo los días en la clínica. Los días en la clínica, en un día puedes avanzar lo que no vas a avanzar en un año. Claro, trabajas todo el día la mente. Todo el día. Nos acostábamos agotados. Tienen un horario muy, muy, muy rudo, ¿verdad? De terapia, de tiempos de soledad. Ahí no tenemos comunicación con el mundo, no tenemos computadora, no tenemos teléfono, no tenemos nada. Y nos toca hacer, o sea, por voluntario o no voluntario, hay que hacer una introspección, una autoevaluación, una reflexión profunda de uno mismo. Entonces, de repente, estás en una sesión, salís y te llegan un montón de cosas a tu mente que no estabas recordando desde la mente racional nunca. Y decís, aquí ato esto, y comenzás a entender muchas cosas y muchas historias que ni siquiera nosotros nos estábamos contando a nosotros mismos. Claro. Y ahí, doña Karina, porque tampoco tenés mucho contacto con la parte externa, ¿verdad? No sabes qué... No, ¿verdad? Cero. No sabes qué está pasando. La mente no sabe también. Muchas veces la mente no sabe de qué es verdad, qué es mentira. Pero empezás a descubrirte vos. Empezás a tener otra actitud. Empezás a tener pequeñas victorias como negociar el café, por ejemplo, en las mañanas. Empezás a conocer la vida de los demás. Así es. Y después de esta humildad de reconocer, creo que eso es la parte más bonita, de reconocer, de entender que estás mal, pero que puedes enrumbar la vida, empezás otra vez empiezan los rayitos de luz y de esperanza, empiezan a llegar a tu vida, ¿verdad? Sí, así es. Es muy, muy, muy bonito recordarlo y me encanta porque comenzamos a ganarnos todo. Y comenzamos a hacer una gran familia en la clínica. Yo hoy recuerdo la clínica como los mejores meses de mi vida. Aunque no tenía todavía mis hijos ni nada de lo que ya he podido ir creando, me encontré yo. Y encontré una Karina que podía tener gente cercana por lo que yo podía crear. Y comenzamos a hacer una familia unida entre los que estábamos ahí. Cuando alguno salía, porque todos entramos y salimos a diferentes momentos, era una gran tristeza y una gran felicidad al mismo tiempo. Comencé a entender la empatía por los logros de los demás, claro. de verlos como propios, y entonces llorábamos, pero nos alegrábamos muchísimo porque esa persona iba para afuera súper bien. Igual cuando me llegó el momento a mí, así fue mi despedida. Y bueno, todavía tenemos un chat que amamos todos y nos comunicamos por ahí. Pero comenzarse a ganar hasta unas palomitas de maíz para ver una película era el gran logro de nosotros, de mío personal, pero de todo el equipo, y lo disfrutábamos como hoy disfruto cualquier otra cosa, por pequeña que sea. Yo siempre les digo a mis clientes, a mis alumnas, las pequeñas grandes cosas hacen la vida. Hay una parte, si me puedes contar, que a mí me marcó muchísimo, y es que ustedes van a un asilo de ancianos, creo, a una visita, y tenés una conversación con una de las señoras. Sí. ¿Recuerdas como las palabras que te dijo ella? Sí, más o menos lo que ella me dice es que veo a la señora y lo peor es que no la veo tan mayor que yo. Y me acerco y comienzo a conversar con ella, y es una persona que está ahí desde que tenía 60 años, tal vez en ese momento tenía 65. Y lo que me dice ella es, si usted no quiere terminar en un lugar como este, sánese, y qué dicha que nos está viendo a nosotros, porque lo que a nosotros nos tiene aquí es no haber hablado y no haber recuperado las relaciones y las cosas buenas que la vida tenía. Hoy a mí no me quiere ver nadie y tengo que estar aquí, no me queda de otra. Y creo que ella te habla algo con mucha conciencia, que es lo que me estás diciendo. Correcto. Después de todo lo que ella vivió, y tal vez ella volvió a ver atrás, y ella, vos lo escribiste así: sane lo que le duele, porque cada herida no sanada hace que terminemos solos. Correcto, esas son las palabras textuales. Y cada creo que herida es como no sanada. Totalmente. Una cachetada de reacción. Y además ahí nos llevan muy poco tiempo. O sea, en realidad eso se llama terapia de choque. Y eso es lo que la clínica buscaba. La clínica tiene N cantidad de formas de hacerte despertar.
y unos sirven para unos y otros para otros. Tal vez a mis compañeros que eran más jóvenes que yo en ese momento, los que yo digo que son mis compañeros, que fueron los que me acompañaron más tiempo en la clínica, eran mucho más jóvenes y tal vez no les llegó tanto. Para mí esa visita a ese asilo fue trascendental, y la conversación que tuve con ella. Y es un mensaje para todas las personas que nos están viendo, que están teniendo un problema con el marido, que están solos, que quieren una vida, que quieren pareja, que quieren hijos, que están teniendo problemas con todo el mundo de comunicación, que no se sienten a gusto con sus vidas, de que hay que aprender de autoconocimiento para ver, disculpa la palabra, pero qué mierdero tenemos. Así es. O qué situaciones o qué traumas tenemos en la infancia no sanadas, cómo está nuestro niño interior, para partir del autoconocimiento, vivir una realidad diferente y un futuro construido y que nadie construya por nosotros nuestra historia, ¿verdad? Así es, Luis. Y por eso mi libro, yo no dudé ni un minuto en ponerle una decisión, lo cambia todo, porque la decisión es elegirnos, elegir tener nuestra mejor vida. Y nuestra mejor vida empieza por ir adentro, por sanar nosotros para poder dar lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. A los 46 días estás dentro, ¿verdad? Sin saber y con la conciencia también en tu familia, porque ahí estaba tu familia. Vos no eras parte de la familia, pero ahí estaba tu familia. Bueno, sobre todo mi ex esposo. Exacto. Y llega contame un poco, porque los terapeutas dicen, bueno, ¿será que Karina nos está contando algo real o no, verdad? Y empieza a haber un acercamiento con él. Uh-huh. Sí, cuando yo hago la primera entrevista con ellos para ver a ver qué es lo que tengo que hacer, porque yo tenía la palabra internamiento, pero a ver, ellos te entrevistan para ver si sos para internar o sos para hacer ambulatorio, que así es como lo llaman ellos. Cuando hago la primera entrevista con ellos, ellos me dicen, no, usted hay que internarla y ya. Estás en una depresión severa y nada más necesitas medicación, bueno, etc. Y claro, sienten que lo que yo hablo es muy incoherente. O sea, es muy... Además, hablo como ya en ese momento yo estaba hablando como de una vida en el medio, ni arriba ni abajo. O sea, yo iba a estar como en un ambiente medio humano, medio externo. Que eso no sabía si venía o iba. No. Y ni yo entiendo, porque si vos me decís, ¿te querías suicidar? No, posiblemente no, pero no sé qué era lo que quería tampoco. Y desde una visión que yo sentía que iba a poder ver a mis hijos y cuidarlos. Entonces la doctora dice, o sea, ni ella sabe lo que está hablando, ¿verdad? Entonces buscan desde que me interno a mi ex esposo para preguntarle, bueno, vamos a decirle mi esposo, que ahora es mi esposo, en ese momento mi ex esposo, para entender si lo que yo estoy diciendo tiene coherencia o no. Y él accede desde el primer momento, cosa que yo no sé nunca, hasta mucho tiempo después, a ir y a poner en perspectiva lo que yo estoy diciendo, si es verdad, si es mentira, o si estoy enredando. Yo lo que te decía, o sea, yo mentía tanto que yo ya no sabía qué era verdad, qué era mentira. Entonces, tal vez había un cuento que era ciertamente algo verdad, pero ciertamente un final que no era. Entonces, él comienza a dar como la información correcta de cómo era yo antes, de cómo había sido durante este tiempo, de qué estaba pasando, o sea, y entonces comienzan a entender. Lo que sí captan muy bien, gracias a Dios, es que yo entro a la clínica y comienzo a decir desde lo que yo creo la verdad. Ahora, que fuese, no era porque quería mentir, era porque no sabía, no la estaba entendiendo. Entonces, él da como la información correcta. Y ahí es donde yo digo que todos tenemos una persona, o a veces tenemos la dicha de que sean más de una persona, pero yo puedo decir que yo tengo una persona incondicional, que es mi esposo, definitivamente. O sea, yo supongo que era la persona que nadie hubiera creído que iba a estar en ese momento. Y la respuesta de él ante mis terapeutas, que ellos me lo cuentan después, es: si Karina necesita ayuda, yo siempre voy a estar para ella, aunque no quiera nada con ella, pero siempre voy a estar para ella. Es la mamá de mis hijos y a la persona que siempre he querido. Y da esa ayuda en un momento de que el más afectado, obviamente, era él, ¿verdad? Entonces, cuando salgo de la clínica, también ellos me lo dicen: vos tenés una persona incondicional.
y me cuentan pues esta historia, ¿verdad? Lo cual hasta la fecha me llena de una satisfacción increíble y se me explota el corazón de pensar que hay un amor tan verdadero que siempre tuve y que no lo vi, ¿verdad? Un amor tan desinteresado. Exacto. También donde él también dejó el ego, así como vos, totalmente, para estar ahí y para intentar ayudar y en tener empatía con vos, ¿verdad? Totalmente, o sea, es lo que verdaderamente se llama ser un equipo. Hay un momento, el 23 de octubre del 2014, que yo tengo que reconocer, doña Karina, que yo lloré cuando leí esa parte. Yo soy muy familiar. Sí. Y con solo decirlo se me corta la voz. ¿Me puede contar un poquitico de ese momento en donde usted está tan vulnerable y con tantas ganas de hacer el bien y usted necesita en ese momento un momento de apoyo y que llegue otro rayito de luz a usted para usted poder salir de ese bache, agujero, como se le pueda llamar, ¿verdad? Usted me puede contar de ese momento con Manrique. Bueno, primero déjame decirte, Luis, que sos una gran persona. O sea, solo verte a los ojos y ver ese sentimiento que sentís, de verdad que lo aprecio con toda mi alma, porque de verdad siempre bueno, cuando hablo de mis hijos, de mi esposo, y sentir tanto amor y saber que otros lo pueden sentir, me encanta. Así que muchas gracias. Cuando tenía 47 días de estar internada, como te digo, a mi esposo ya, pues la clínica lo utilizaba mucho, era una parte fundamental para el proceso, pero no a mis hijos. Los de la clínica le piden que si les puede contar a los hijos que yo estoy ahí para ver si podemos lograr que los hijos pues lleguen un poquito a comenzar una relación conmigo sin saber cuál puede ser. Y a mí jamás me lo cuentan ni me lo dicen porque siempre me dijeron muy claro, aquí usted no viene a recuperar a nadie, viene a recuperarse usted. Y cuando usted se recupere, usted va a poder hacer lo que quiera con sus relaciones. Lo cierto es que mi esposo ese día les cuenta a los hijos y Manrique, mi hijo menor, dice, si mami me necesita, yo voy a ir y quiero ir hoy, papi. Y le agarra una desesperación y le dicen, yo necesito ir hoy. Y en la clínica no dejaban que nos visitara nadie. No se podía tener visitas. De hecho, cuando todo esto que te cuento, que mi esposo les daba información a ellos, era en otro lugar, no era en la clínica. En la clínica nadie puede ir. Y a Manrique lo dejan ir. Y pues tenemos este encuentro que es realmente tal vez el momento más importante de mi vida. Y yo tampoco, nunca puedo hablar del abrazo del cambio sin que se me parta la voz, porque es el momento que yo entiendo que yo no puedo estar sin ellos y que ellos son mi vida y yo soy parte de ellos y que tenemos que volver a estar juntos. Y ese abrazo que nos damos, que seguramente duró 5 minutos, 10, no sé, para mí fue la vida entera, lo que yo necesitaba para entender que lo que yo estaba haciendo en esa clínica era lo correcto, era sanarme yo para comenzar a buscar lo que yo más amaba en mi vida. Imagínate que yo estaba tan mal, Luis, antes que las otras personas con las que yo me rodeaba en esa época me decían, tus hijos no te merecen. Y con hijos así no puedes tenerlos cerca. Y yo estaba tan mal que una mamá que se crea que los hijos no la merecen. Cuando yo tengo ese abrazo con Manrique, logro ver que no solo me merecen, sino que yo merezco tenerlos a ellos cerca, que en mi vida lo que yo necesito es tenerlos a ellos. Y bueno, ojalá mi ex esposo, pero en ese momento no podía ni siquiera pensar que él iba a estar a la par mí otra vez, porque esa es la vida que yo merezco, estar con ellos y criarlos a ellos y ayudarles a ellos a ser una mejor versión de sí mismos, teniéndome a mí bien. Y ahí es donde yo cambio el chip completamente y digo, yo tengo que estar bien porque mis hijos merecen una mamá bien y porque esta mamá merece unos hijos bien también. Yo tengo que volver a ser la que nunca fui en muchas áreas de mi vida, pero la que sí fui en otras áreas de mi vida, con esa fortaleza entera, un lado y el otro, para mis hijos y para mí. Y yo lo voy a lograr. ¿Y llegaste sola o llegaste con tu hermana, tu mamá y saliste con tus 3 hijos, verdad? Así es. ¿Cómo fue también la llegada de los otros 2? Así es. Manrique llegó a los 47 días, comenzó una terapia conmigo, él accedió a comenzar terapia conmigo. No fue fácil, hubieron muchos
momentos muy complicados para todos. Tercer hijo, realmente el mayor llegó un tiempo después y Andrés, mi segundo hijo, llegó el día que yo me gradué de la clínica. Llámese el día que salí de la clínica, que nos hacen un pequeño agasajo, un quequito, y tuve la sorpresa de que Andrés también llegó ese día y a partir de ahí comenzamos una terapia los tres. Antes la habíamos empezado Manrique, Arturo, y en ese momento comenzamos Arturo, Manrique, Andrés y yo, esa terapia. Y esa terapia duró mucho tiempo. No fue poco, no fue rápido, fuimos avanzando poquito a poco, comenzamos a entender que 3 minutos, 10 minutos, 5 minutos eran todo el tiempo del mundo y agradecer cualquier espacio que pudiéramos tener sin que ellos se sintieran presionados, y comencé a entender que poco a poco las cosas se podían armar. Los hábitos hacen una vida plena y buena. ¿Qué aprendiste del perdón a través de don Franco? Franco es el ejemplo más grande de perdón, totalmente. Así es. Creo que aprendí que la nobleza de corazón realmente no es de todo el mundo. Tristemente creo que no todos tenemos ese don de un perdón tan genuino y tan real, porque no solo fue un perdón, sino fue un cambio rotundo. Franco se pudo haber quedado en perdonarme, porque el perdón es mucho para uno, ¿verdad? Personal. Franco se sintió muy liberado cuando él perdonó y se pudo haber quedado en eso, ¿verdad? De que él ya estaba sano, de que dicha que los hijos tenían una buena mamá y que ya, de que eso estaba bien. Pero él quiso ir más allá y volver a intentar ser pareja conmigo. Y claro que tuvimos muchos momentos duros, difíciles, pero siempre, ante todo, fue tener la actitud correcta ante las situaciones que estábamos viviendo. Y la actitud era tomar la decisión de que sí quiero seguir adelante y no solo quedarme con el perdón personal, sino que necesito perdonar todas las épocas que pasamos de una vida tan complicada en familia, aceptando que Karina tiene una nueva oportunidad para estar con nosotros y volver a ser familia. Y lo digo como una oportunidad para Karina porque en ese momento era así. Y yo sé que ahora no, ¿verdad? Después de muchos años de estar juntos de nuevo, yo también me doy unas grandes palmaditas en la espalda, claro, y me doy las gracias a mí por haber aceptado también, porque yo también tenía mucho miedo en que... Y mis hijos casi nos da un infarto cuando les dijimos que íbamos a volver a intentarlo. Pero Franco fue siempre como el creador de que las cosas se fueran dando. Y creo que en el género masculino, más que en el género femenino, eso es muy difícil, difícil. Y algo que también me llama mucho la atención y habla mucho de la madurez, porque creo que no es esconder una parte mía de la vida, porque al final de cuentas es Tomás, es Luis, es Karina, y somos una parte integral en diferentes momentos y etapas de la vida, y creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de todas las etapas, porque vivimos socialmente mucho escondiendo lo que nos interesa, y empiezo a rajar de lo que yo creo que es importante socialmente, tema materiales y tema demás, ¿verdad? Y qué gran también enseñanza de ejemplo es que vos puedes hablarlo esto abiertamente, y que tus hijos no se obstaculizaron o tu marido no obstaculizó como, mira, esto mejor no lo toquemos, esto dejémoslo, ¿verdad? Sino que más bien dentro de la madurez entienden que es parte integral tuya y es parte de tu vida y es parte de lo que haces ahora, digamos, que es acompañar a esas personas que también se han sentido perdidas y que quieren buscar de nuevo enrumbarse en el camino. Así es. Y sí, lo han entendido muy bien, han asimilado muy bien que mi propósito de vida es por y para otras personas y no para dejárnoslo nada más nosotros. Yo tengo un gran propósito, obviamente, con la familia, pero no va separado del gran propósito que es mi trabajo. Claro. Por eso yo digo que yo no estoy trabajando, yo estoy pasando mi vida haciendo lo que más me gusta y haciendo una vida con sentido. El sentido de poder apoyar a personas, no solo en situaciones como la que tuve yo de
de que me fui por el lado de la infidelidad, ¿verdad? Aunque me busca muchísima gente para eso, pero también desde el lado que estamos bloqueados en la vida, de que no sabemos qué es lo que queremos, de que no sentimos enfoque ni claridad en nada de lo que estamos haciendo. Tiene todo que ver con el ser interno. Lo mío se desencadenó en una infidelidad, pero realmente era mi vacío interno, ¿verdad? Claro. Entonces, hay muchas personas que nos pasa exactamente lo mismo. Que no puede ser una infidelidad, que puede ser el alcohol, que puede ser la mentira, que puede ser el juego. Exactamente. Hay infinidad de conceptos en los que nos vamos encerrando para no vernos nosotros mismos. Y ese poderse ver, entonces, es la parte más importante. Ellos entendieron eso. Entonces, que no es un tema por tocar el tema cliché de la infidelidad. No, eso fue lo que me pasó a mí. Pero es más serio que eso, es más grande que eso, porque es cada persona que está vacía por dentro. Claro. Entonces, claro, el tema de la infidelidad, pues hay que tocarlo, porque es una parte que aquí en la familia tenemos una prima muy simpática que un día es colombiana y un día dice, bueno, a mí ese tema como de hablar de la infidelidad me parece como un poquito feo. ¿Qué tal si en vez de decir que Karina fue infiel, no decimos que Karina se fue a vivir a Hawái? Entonces, aquí en la familia es muy simpático porque entonces la pregunta es, ¿esa época era cuando estabas en Hawái o cuando estabas con nosotros? Y lo vemos como algo simpático de que ya ahora le ponemos en la analogía de que me fui a vivir a Hawái. Hablemos del factor C. Factor C. ¿Qué es el factor C? El factor C, bueno, y lo desarrollas en el libro. El factor C sucede literalmente en el abrazo del cambio, que es cuando yo comienzo a ver en mi mente cómo puedo lograr lo que me estoy imaginando que puedo lograr. Porque cuando yo estoy abrazando a Manrique, en esa visita de Manrique, comienzo a verme otra vez con la familia, a verme otra vez con ellos, a verme muy feliz en mi visualización, que no es mi realidad, está muy lejos de mi realidad. Y ese mismo día que Manrique llega, mis terapeutas y yo teníamos sesión, y cuando yo llego muy contenta por que la visita de Manrique, ellos me escuchan y porque yo lo que les digo es, lo tengo claro, yo lo que quiero es recuperar a mi familia. Y ellos inmediatamente me dicen, no retrocedamos, Karina, no retrocedamos. Eso no es posible. Tu familia se deshizo y no va a ser la misma. Más bien queremos darte algunas nuevas opciones. Y fue para mí como ver a la profesora de quinto grado de nuevo. Vos no, los demás sí. Vos quédate calladita, los demás sí. Y reaccioné totalmente distinta y les dije, sí, yo tengo la familia destruida, yo sé que no tengo a nadie, yo sé lo que he hecho, pero yo voy a poder. ¿Cómo? No sé, pero a partir de ahora lo voy a inventar. Y salí de esa terapia con la palabra ¿cómo? ¿Cómo puedo comenzar a crear relaciones con mis hijos? ¿Cómo puedo comenzar a hacerles ver que yo estoy cambiando y que voy a ser un mejor ser humano? ¿Cómo puedo comenzar a hacer una vida distinta? ¿Cómo puedo visualizar mi vida? Si yo comienzo a visualizar qué pasa con mi mente y comencé a ser, no creo, ellos me lo dicen, comencé a ser una alumna en el internamiento, en la clínica complicada. Todo lo comencé a preguntar, todo lo comencé a interrogar. Me leía 17 libros, me daban 2 y me leía 4, hacía preguntas sobre todo y comencé a maximizar mis tiempos en la clínica, entendiendo mi mente y entendiendo que la palabra cómo, y comencé a estudiarla realmente, era una palabra que creaba espacios de creatividad muy grandes, y que si nosotros comenzábamos a ser creativos en nuestra mente, podíamos comenzar a entender que nuestro futuro no estaba creado por lo que había pasado, estaba creado a partir de lo que yo comenzaba a hacer. Déjame nada más aquí interrumpirte porque sí es algo muy bonito. Estas relaciones no nacieron así de repente ni por azar. Y no solo las visualicé, sino que las declaré. Creí en ellas antes de que existieran. Me convertí en la persona que necesitaba ser para poder tener lo que quería y solté el resultado. Porque solo puedo controlar lo que está en mí y no en los demás. Tal cual. Tal cual. Así fue. Y así fue como comenzaron también mis estudios de neurociencia, que después lo estudié formalmente, hice una maestría en neurociencia, porque creo fielmente, Luis, el poder de la mente, el poder de la visualización y el poder de la declaración. Somos lo que pensamos. Y también muchas veces pasa que nosotros
vivimos a la altura de nuestras posibilidades, no vivimos a la altura de nuestras posibilidades, sino que vivimos a la altura de nuestras creencias. Correcto. Y nos afecta muchísimo la autoestima, ¿verdad? Muchísimo. Es una frase que uso todo el tiempo porque hacemos lo que creemos y somos el resultado de lo que hacemos. Pero no hacemos lo que no creemos que podemos hacer. Y cuando comenzamos a hacer las cosas que no sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar, ese intentar es la acción que necesitamos para salir de la zona de confort, que en la zona de confort nunca vamos a crecer. La zona de confort hubiera sido quedarme como estaba, hubiera sido tal vez hoy estar en el asilo con mi amiga o estar viviendo en una casa sola y tener posiblemente la visita de mis hijos de vez en cuando. Pero yo hice lo que no se creía que iba a lograr. Mis 22 terapeutas me dijeron, eso no es posible. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo saber si yo estoy pasando por un momento complicado? ¿Cómo saber qué me puede estar bloqueando en la vida? Porque vos ahorita hablaste la palabra bloquear, sí. pero ¿cómo me doy cuenta que estoy bloqueado? Primero que todo, entender que estás bloqueado, ¿verdad? Porque no estoy avanzando, estoy en el mismo lugar, no me siento confortable conmigo, siento que no, que sí, pero que no, como que todos los planes que yo tenía en mi vida no los he logrado y tengo 40 o tengo 35. Entonces, primero es entender, estoy bloqueado. Entender que uno está en una etapa de la vida es lo primero que tenemos que hacer. Básicamente fue lo que a mí me pasó, fue cuando yo dije, necesito ayuda y busqué el internamiento. Y cuando entendemos que estamos bloqueados, podemos entender que necesitamos algo más que solo saber que estamos bloqueados. Y esa acción, que ya sea hacia una ayuda, hacia hablarlo con alguien, hacia expresarlo de alguna manera, es el primer paso que tenemos que hacer. Es una acción inmediata. Eso es lo que es el factor C al final, es qué acción inmediata puedo hacer para que mi vida cambie de alguna manera. ¿Por qué es tan importante el autoconocimiento? Si nosotros no nos conocemos, no podemos dar lo que no sabemos que tenemos. Entonces, muchas veces a uno le dicen, pucha, vos sos, no sé, tal vez vos sos buenísimo siendo odontólogo. Yo no lo dudo. Pero tal vez humanamente todavía ni vos sabes las habilidades que tenés para poder dar a otros esas habilidades. Conocerte, saber quién sos, saber qué tenés, conocer tus valores claramente, con nombres, porque sabemos que podemos ser responsables, que hay conceptos de valores que todos tenemos muy claros, pero muchas veces son los que creemos que tenemos por cómo actuamos, pero tal vez no son los innatos que vinieron con nosotros. Conocer nuestros valores, conocer nuestro propósito, nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestras virtudes. Eso nos hace ser una persona, y cuando los tenemos así como claros todos, nos hace ser una persona que yo llamo un empoderamiento real, no un empoderamiento emocional. El empoderamiento emocional va y viene, las emociones son así todo el día. El empoderamiento real es que yo sé quién soy y entonces yo sé a dónde puedo ir y a dónde puedo estar bien. Y yo puedo acercarme a ciertas personas y lograr lo que quiera lograr. ¿Sentís que no sé si es el error más grande, pero sentís que este error terminó salvándote la vida? Totalmente. No, totalmente. Gracias a Dios. Por supuesto que quisiera brincarme algunas etapas, pero definitivamente, y quisiera que no hubiera pasado tanto tiempo, porque fueron muchos años mal. Te describen como en tu familia como una persona que empieza a vivir la vida de una manera diferente. Qué rico es vivir la vida intensamente, ¿verdad? Ahora esa palabra intensidad, y sos muy intensa, muy intenso, está como muy, ¿verdad? Ahora está muy de moda. Antes era como malo, como intensa. Pero qué rico que es vivir la vida intensamente. Sí. A mis hijos me dicen, mami, qué intensa. Y yo les digo, sí, me encanta. Hay una frase que vos decís que siempre es posible estar mejor. Siempre. Yo siempre creo que la mejor versión de nosotros mismos siempre está en proceso. Siempre sigue en proceso. Entonces, no importa, o sea, si estamos en un hueco podemos estar mejor, y si estamos en la cima podemos estar mejor. El autoconocimiento nos hace ser esa mejor versión siempre. ¿Qué significa para vos sanar? Sanar es ser feliz. Para mí sanar es poder ir al pasado, venir sano y salvo, poder hablar de todas las etapas de nuestra vida como una etapa que nos trajo felicidad, tristeza
incertidumbre, cualquier cosa que nos haya traído otra etapa de nuestra vida, es poder hablarla hoy en día, poder sacarle provecho, redefinirla, como digo, conscientemente, y poder unirla a la persona que queremos ser de aquí en adelante. En el libro te escuché, bueno, te leí, no te escuché, te leí, que también es bueno invertir en el corazón de la gente en un momento de la vida donde todo es yo, es una competencia, aquí sí estoy mejor yo, sí que tengo yo. Es importante colaborar, es importante ayudarnos, y aquí aprovecho para agradecerle la disposición siempre suya, porque fue desde el primer mensaje, fue como sí a todo. Y muchas gracias, doña Karina, pero es tan importante invertir en el corazón de la gente, amar también desde ahí. Claro, y es lo que te digo de cómo se enredan las palabras, porque entonces ahí sí estás describiendo a una persona egoísta, donde todo es yo, todo es eso es diferente a cuando yo digo tenemos que tenernos a nosotros mismos, tenemos que elegirnos para poder dar. Cuando nosotros nos elegimos es cuando nosotros comenzamos a actuar por el bien que me hace a mí estar con diferentes personas. Escojo las personas con las que quiero estar, no con las que no quiero estar. Escojo los ambientes donde quiero estar, no en los ambientes que no quiero estar. ¿Cuántas veces hemos dicho que no queriendo decir que sí? ¿Cuántas veces hemos dicho que sí queriendo decir que no? Realmente sintamos lo que estamos queriendo hacer y hagamos lo que nos hace feliz, porque cuando yo hago lo que me hace feliz, puedo dar de una manera desinteresada totalmente. Y ahí es donde vienen los mejores ambientes de trabajo, de ayuda social, de cualquier otra cosa. Pero ayudar socialmente cuando no me nace, no vale la pena. Ahora que esta historia termina en que usted se vuelve a casar y pues, ¿verdad? Que creo que es un final muy bonito. La historia de Disney. Sí, exactamente. Hay una parte que también vos hablas de qué significa exactamente negociar en el amor. Y creo que es bonito también que nos replanteemos todos los que están en pareja o buscan una pareja o ya tienen años, ¿verdad?, de relación. Y aquí hablas que los elementos cruciales para una relación sólida incluyen la compatibilidad de carácter, compartir valores similares, la presencia de ternura, la satisfacción sexual, un proyecto de vida compartido, el orgullo social y una sensación de plenitud. Creo que son... no sé si son calificativos, pero creo que son características importantísimas que tenemos que tener de la pareja. O sea, orgullo social, intimidad, que haya amor y ternura, que hayan valores parecidos, una sensación de que queremos caminar y construir una vida en plenitud juntos, ¿verdad? Y es que la mayoría de las parejas, Luis, bueno, digo la mayoría de mi experiencia con la gente que yo trabajo, con las parejas que trabajo, es que tienen alguna de todas, o 3 de todas, pero no todas. Y no es que no puedan existir, es que no las han desarrollado. Okay. Y por eso las parejas que llegan a mí, yo nunca les digo, y jamás, pues obviamente queda súper claro que soy pro matrimonio. Y pro familia. Y pro familia, pero sobre todo siendo 2 personas felices. 2 personas felices pueden estar en pareja, y ser feliz es realmente tenernos a nosotros mismos, tener esa vida que yo no necesito del otro, pero yo quiero estar con el otro porque esa felicidad la quiero compartir, y necesitamos de todo. O sea, hay parejas que en la intimidad tienen años de no estar, pero dicen, pero somos mejores amigos. Entonces tenés un amigo, no tenés una pareja. A la persona que ha perdido el rumbo y no sabe por dónde empezar, ¿qué le decís? Buscar ayuda, Luis. No sé por qué los seres humanos tenemos como esa tendencia que la salud mental no necesita una ayuda. Nos duele la cabeza o nos duele un brazo. Bueno, yo ahora con el temita que te conté de mi muela, inmediatamente nos vamos al doctor. ¿Por qué no lo hacemos con la salud mental? Nos comenzamos a sentir tristes, nos comenzamos a sentir mal, no estamos bien en los ambientes que tenemos que estar y lo posponemos. Tenemos algo psicológico de que si yo no puedo estar mal de la cabeza, o sea, yo socialmente tengo que estar bien, y tratamos de salir solos adelante por mucho tiempo. Y ya cuando vamos, que fue exactamente lo que me pasó a mí, ya digamos que hemos perdido tiempo valioso, lo que no podemos recuperar, lo único que no podemos recuperar en la vida, ese tiempo valioso. Entonces, ¿por qué no
en el primer momento que comenzamos a sentir esa necesidad, ese vacío, ese abandono, ese bloqueo, no pedimos ayuda. Uh-huh. Y que una nueva historia que a veces no necesariamente habla de paisajes bonitos, sino de decisiones valientes y coraje para sanar. Sí, tal cual. Que también lo cito del libro. Me encantan tus citaciones del libro, muchas gracias. Y para toda la gente que nos ve, creo que también hay herramientas o temas importantes que quiero nada más, usted me interrumpe en algo, pero hay consejos para no olvidar quiénes somos. Y creo que eso es importantísimo. Reforzar, conocernos a nosotros mismos, fijar prioridades, cuáles son los objetivos, qué quiero en mi vida, ¿verdad? Para establecer, una vez con objetivos, dedicarle tiempo a lo que de verdad es importante o sentimos que es importante para nosotros, vivir a nuestra manera. Hay un punto aquí muy bonito que citas tus zonas erróneas de Wayne Dyer, creo que es. Wayne Dyer, ajá. Que habla de que en la vida vamos a encontrar el 50% de las personas que vamos a tener afinidad, pero que va a haber otro 50% que no les vamos a gustar. Y que está bien. Está bien. Yo siempre digo, no somos para todo el mundo, ni todo el mundo es para nosotros. Y hay que hacer la paz con eso. Eso. Y porque andamos viendo, intentando agradarle a todo el mundo. Y si a mí me gusta una chiquilla, entonces ¿cómo hago? Pero ella me rechaza, pues entonces yo intento ver cómo hago. Y con el compañero de trabajo, pero, o sea, está bien no agradarle a la gente. Recupera tus sueños. Escucha tus necesidades, no te calles si no estás de acuerdo en algo. Correcto. Rodéate de empoderadores y sé una persona de éxito. Éxito es permitirte ser tú y disfrutar del camino hacia el horizonte que te has fijado. ¿Algo más que usted tenga que agregar a eso, doña Karina? No, me encanta. Me encanta que lo hayas leído así. Así lo creo y yo creo que no podemos ser integrales si no unimos todas esas cosas. No puede quedar nada por fuera. Todo es importante. ¿Qué le dice a la gente que tiene miedo de no ser suficiente? Que se traten, que busquen ayuda, porque todos somos suficientes. Todos somos suficientes para la vida que cada uno quiere. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Y mientras que nosotros no creamos en eso, nadie lo va a creer. El trabajo es personal, no es de otros. Doña Karina, pues quiero agradecerle. Muchísimas gracias por este ratito. A vos, Luis, muchas gracias. Y gracias por la valentía de contarnos algo que es real, que lo vive mucha gente, pero que nos da miedo enfrentarlo. Y como yo decía, con el coraje que usted ha tenido. Muchísimas gracias porque usted ha sido también un instrumento para aprender y para que la gente se sienta identificada con usted. Y es rico, muy rico hablar desde la vulnerabilidad, desde las emociones, sentir empatía con alguien también y muchas gracias por todo. A ustedes, de verdad que muy, muy agradecida de que haber tenido esta visita hoy y siempre se puede estar mejor. Doña Karina, ¿dónde la puede encontrar la gente? En Instagram más que todo, es la red que más uso, pero también en LinkedIn, ¿Y cómo TikTok, sale? Entonces como karina.official. Ok. ¿Libro? Libro en la Librería Internacional y Amazon y pronto, una noticia que me acaban de dar, feliz, en los aeropuertos. Ah, qué bueno. Sí, con Café Brit. Qué bueno, me alegro mucho. Y muchísimas gracias. Y en inglés. También. Sí. También tiene talleres, ¿verdad? Tengo talleres, doy talleres para mujeres en grupo, se llama Redefinición Consciente. Tenemos talleres, duramos 3 meses en el taller. Es un proceso realmente, nos reunimos una vez por semana, lo hacemos Zoom, les doy trabajo, es un taller intenso, no es un taller donde no hay que trabajar muchísimo. Prácticamente les pongo toda mi experiencia desde lo que a mí me sirvió. Cuando yo termino mi proceso, después de 2 años, mucho tiempo, yo digo, wow, ¿cómo lo logré? Voy a estudiarlo. Y me dedico a estudiarlo y lo pongo, lo que hago en los procesos personales también y de grupos, en general, todas las mentorías que yo doy, es poner en práctica lo que a mí me sirvió, como a mí me sirvió, que lo he traducido en una metodología propia. Claro.
Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, nos pueden ver en Instagram y en TikTok, en redes sociales. Ojalá se puedan suscribir también a YouTube y Spotify para que les llegue la notificación cuando sale cada episodio. Y porque más o menos 2 de cada 10 personas están suscritas a YouTube. Entonces nos ayudaría muchísimo que se suscriban y así poder llegar a más de ustedes con estos mensajes tan bonitos como el de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao.